Desde el país de la tragedia. Ante la intervención yanqui, ¿por qué no termina la revolución? Un balance significativo. Señor director de La Razón, en una de mis primeras correspondencias afirmaba que el actual estado de anormalidad de México favorecía a un 85% de la población, perjudicando al 15% restante, que fue el único favorecido por la paz. No se piense que esa afirmación mía fue hecha al correr de la pluma, sin medir su alcance y significado. Tomo los datos y antecedentes para fundar semejante aseveración de una publicación hecha a principios del año 1913, un balance de ganancias y pérdidas registradas durante el periodo de 1910 al 13, cuyo resultado, mejor que cualquier disquisición, demostrará cómo y por qué el movimiento revolucionario subsiste y no terminará hasta tanto que una influencia extraña intervenga enérgica y rápidamente para ponerle fin. Sin duda es una triste demostración esta que pone al descubierto tanta miseria y tanta desgracia, pero no es el momento ni es la oportunidad de silenciar o revestirla de hipócrita atenuantes. En los 3 años señalados, México perdió con la paz porfiriana 70,000 vidas sacrificadas en los combates y 73 millones de pesos acumulados en la reserva, de los cuales echó mano el modernismo, 40 millones más en que se aumentó la deuda nacional de suyo crecida y se produjo también el quebrantamiento del crédito, la destrucción de vías férreas y materiales ferroviarios, la destrucción de bienes particulares, la bancarrota de algunos estados y la fuga de capitales extranjeros, con los cuales comprábanse negocios mexicanos. Ligeramente esbozado este cuadro, es harto elocuente y constituye de por sí una demostración axiomática de los enormes perjuicios que acarreó al país, o mejor dicho a una parte del país, la caída del régimen porfirista y el advenimiento del maderismo. Mas, si grandes fueron las pérdidas, importantes son las ventajas. La aludida publicación que me facilita los datos, señala entre las ventajas, las siguientes: del lado de las ventajas hay que poner la absorción, por lo menos de 300 millones de pesos que han hecho nuestras clases populares, el quebrantamiento general del reducto formidable de nuestra opresora oligarquía, o sea el sistema de las grandes haciendas rurales y las numerosas brechas abiertas aquí y allá en ese reducto, la paralización de la ruinosa serie de las ventas de negocios mexicanos para atraer capitales extranjeros, la entrada del Partido Conservador al régimen constitucional, el establecimiento sobre bases democráticas de un gobierno civil suficientemente fuerte para resistir un formidable movimiento revolucionario y un serio cuartelazo militar, en medio de las convulsiones de una transformación social, radical y profunda, la actividad política despertada en toda la masa social de la República, la sistemática renovación de un personal administrativo diestro, y ya caduco. Por otro inexperto, pero vigoroso y bien intencionado, la progresiva sustitución del sistema de reclutamiento militar del castigo por el sistema de enganche voluntario, y la adquisición de una mayor extensión de la libertad de la prensa. Más adelante continúa: desde luego, si la paz porfiriana fue rota por una revolución, es absolutamente evidente que tal paz era viable. Así es la verdad. En los últimos años del gobierno del general Díaz, la paz no era sino un estado de cosas que favorecía a un 15% de la población, un 5% de extranjeros, un 5% de hacendados y un 5% de científicos, y que perjudicaba grandemente al 80% restante. El régimen dictatorial mantenía ese estado de cosas, sofocando todos los impulsos del expresado 85% por medio del terror. El mismo estado de cosas solo favorecía a una minoría insignificante. Otra revolución, causada por el desequilibrio consiguiente a la diferencia de condición en que estaba la minoría favorecida, respecto de la mayoría perjudicada, ha cambiado las cosas. Los revolucionarios, tomando de aquí y de allá fondos, efectos y víveres, han mejorado su condición, elevándose así el jornal, el gobierno, en conjunto, el federal y los estados, para contrarrestar la revolución,
Han aumentado sus defensores, y para facilitar los enganches y mantener la fidelidad de sus soldados, ha aumentado los sueldos, las operaciones de marchas y contramarchas de revolucionarios y soldados gubernistas. Han causado gastos extraordinarios y urgentes que han tenido que pagarse caros, y que han beneficiado a muchos, dándoles a ganar cantidades que, de otro modo, no ganarían. Las destrucciones de vías férreas han hecho necesarias numerosísimas reparaciones, que han tenido que hacerse mediante el pago de muy altos jornales, y por último, los aumentos hechos a las policías urbanas, los servicios de espías y de correos, los contrabandos de armas y parque, han mejorado la condición de muchas personas. En suma, salvo lo destruido por las balas, por la dinamita o por el fuego, y lo que haya salido al extranjero por las compras de material de guerra, lo demás, que en valor puede estimarse en 300 millones de pesos, se ha repartido en nuestras clases bajas, y, sobre todo, en las rurales, contribuyéndose a su bienestar. Por eso, precisamente, ha aparecido el problema del trabajo fabril en las condiciones agudas que presentan, en un estado de cosas en que el valor del trabajo sube. Los obreros tenían que pedir su parte de aumento para proporcionar sus salarios a los demás. Descartando la posible probable parcialidad del autor de la publicación, cuyos párrafos principales he reproducido y aceptando entre las ventajas con las reservas consiguientes, la estabilidad del gobierno civil, sobre bases democráticas, del presidente Madero, en lo transcrito, hay un fondo de verdad tan ostensible y cristalina que no admite ni siquiera la duda. Es cierto que en el balance, figurando entre las pérdidas, hay una partida sin compensación de 73.000 vidas sacrificadas en los combates. Pero no es menos cierto que durante los 35 años de dictadura de Porfirio Díaz, el mantenimiento de la decantada paz porfiriana ha costado al país el doble de vidas sacrificadas silenciosamente, sobre caliente, como acostumbraba decir el señor de Oaxaca. Es, pues, evidente que la revolución favorece a una gran masa de población y en consecuencia subsistirá hasta el día en que se demuestre que la paz conviene más que la guerra. El balance señalado corresponde a los 3 años comprendidos desde principios de 1910 hasta fines de 1912, pero puede aplicarse perfectamente al año 1913 que sin duda, en vidas como en perjuicios materiales ha costado a México tanto como los 3 años anteriores. Tito L. Foppa.